¿Qué pasaría si el pecado que más te está destruyendo por dentro no fuera el que tú imaginas? Y si aquello que está apagando tu vida espiritual no es un error evidente, ni una caída visible, ni algo que puedas señalar fácilmente, sino algo silencioso, cotidiano, casi invisible, que ocurre dentro de ti mientras sigues con tu vida normal. Algo que no grita, no escandaliza, no alarma, pero que poco a poco enfría tu corazón, debilita tu fe y te aleja de Dios sin que apenas lo notes. Quiero que escuches esto con atención, porque no te hablo de los pecados que todos reconocen, sino de esos que se esconden detrás de la rutina, de la costumbre religiosa, de una fe que parece activa por fuera, pero que por dentro ya ha empezado a perder vida. No estoy hablando del que ha dejado a Dios abiertamente, ni del que vive en ruptura evidente con la fe. Estoy hablando del que sigue yendo a misa, del que reza de vez en cuando, del que se considera creyente, del que incluso piensa que no está tan mal. Y precisamente ahí es donde comienza el problema, porque hay una condición espiritual que muchos han normalizado sin darse cuenta, la tibieza. No es rechazo a Dios, no es pasión por Dios, es algo mucho más peligroso porque no se nota fácilmente. Es vivir en un espacio intermedio donde uno no se entrega del todo, pero tampoco se aleja del todo, donde la fe existe pero no transforma, donde la oración está presente pero no cambia nada, donde la vida espiritual se reduce a gestos, a hábitos, a momentos aislados, pero no a una relación viva. Es un estado donde uno puede seguir cumpliendo externamente con lo religioso, mientras internamente ya ha dejado de ser movido por ello. Y lo más inquietante es que este estado no duele lo suficiente como para provocar un cambio inmediato, sino que se vuelve cómodo, aceptable, incluso tranquilizador. Pero la tibieza no aparece sola. Detrás de ella hay una raíz más profunda, más difícil de reconocer, y es el orgullo espiritual. No el orgullo evidente del que desprecia a los demás, sino el orgullo silencioso del que ya se considera suficiente delante de Dios. Ese pensamiento sutil que no se dice en voz alta, pero que vive en el interior. Yo ya creo, yo ya voy a misa, yo ya soy una buena persona, no necesito mucho más. Y sin darse cuenta, esa persona deja de buscar conversión real, deja de dejarse transformar, deja de permitir que Dios la incomode. Construye una imagen espiritual de sí misma que le impide reconocer su necesidad profunda de gracia. Y cuando una persona deja de sentirse necesitada de Dios, aunque siga hablando de Él, aunque siga asistiendo a lo religioso, en realidad ha comenzado un proceso de distancia interior. Por eso la pregunta no es si crees en Dios, sino cuándo fue la última vez que tu fe te transformó de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que algo en tu interior fue confrontado, sacudido, cambiado? Porque una fe que no te mueve, que no te incomoda, que no te lleva a conversión real, no es una fe viva, es una fe estancada. Y el peligro del estancamiento espiritual es que se disfraza de estabilidad. Uno piensa que está bien porque no ha caído gravemente, pero no se da cuenta de que ha dejado de crecer. Piensa en esto como en la vida de un hombre común, alguien que podría representar a muchos. Es una persona responsable, cumple con sus obligaciones, asiste a la iglesia, reza de forma ocasional, conoce las bases de la fe. A simple vista, todo parece correcto, pero si miras más de cerca, su vida interior cuenta otra historia. Su oración es irregular, a veces la hace, a veces no. Su confesión es esporádica y superficial, porque no tiene grandes pecados. Su vida familiar, sin embargo, está llena de silencios, de tensiones no resueltas, de heridas que lleva años sin sanar. Con su hijo casi no habla, con su hermano guarda resentimiento, con su esposa convive más que comparte vida, pero él no lo percibe como un problema espiritual, sino como cosas normales de la vida. Y lo más revelador es esto, él se siente en paz consigo mismo, se siente correcto, se siente suficiente, no ve necesidad de cambio profundo. Y ahí está el verdadero peligro. No en el pecado evidente, sino en la conciencia adormecida. No en la caída, sino en la autojustificación. Porque ha construido una fe que no le exige nada real, que no le transforma nada esencial, que no toca sus heridas profundas. Una fe que sirve para tranquilizar la conciencia, pero no para convertir el corazón. Una fe decorativa, externa, pero no viva. Y esto es precisamente lo que el Apocalipsis denuncia con una fuerza que incomoda. No eres frío ni caliente, eres tibio. No es una frase simbólica suave, es una advertencia seria. Porque la tibieza no es neutralidad, es decadencia silenciosa. Es el estado de un alma que cree que está bien, pero que en realidad ya ha empezado a desconectarse de la vida verdadera. Es vivir creyendo que se está en orden, mientras el interior se va vaciando poco a poco. Y aquí surge una pregunta que no es cómoda, pero es necesaria. ¿Cuánto tiempo llevas sin una conversión real?
No hablo del momento en que te acercaste a la fe por primera vez. Hablo del presente. Hablo de tu vida actual. ¿Hace cuánto no hay un cambio profundo en tu interior? ¿Hace cuánto no te dejas realmente interpelar por Dios? Porque si la respuesta es hace mucho o no lo recuerdo, entonces no estás ante una señal de estabilidad espiritual, sino ante una señal de estancamiento. Y el estancamiento espiritual, aunque no haga ruido, siempre conduce al enfriamiento del alma. La tibieza espiritual no solo se alimenta del orgullo y de la autosuficiencia, también se sostiene sobre algo aún más profundo y menos visible, una forma de vida interior que ha perdido la capacidad de despertar. Es como si el alma hubiera aprendido a convivir con Dios sin realmente vivir con Él. Las prácticas siguen ahí, las palabras siguen ahí, pero la intensidad interior se ha ido apagando poco a poco. Y lo más peligroso de este proceso es que no ocurre de golpe, sino de manera tan gradual que casi nadie lo detecta a tiempo. La fe deja de ser un encuentro y se convierte en rutina. La oración deja de ser diálogo y se convierte en repetición. La confesión deja de ser un momento de verdad y se convierte en un trámite. Y la misa, que debería ser el centro de transformación interior, se convierte simplemente en una obligación cumplida. No es que la persona haya abandonado la religión, es que la religión ha dejado de tocar su vida real. Y cuando eso ocurre, aparece una contradicción interna. Por fuera todo parece correcto, pero por dentro hay vacío. Ese vacío no es casual. Tiene una raíz espiritual clara, la ausencia progresiva de una relación viva con Dios. No porque Dios haya dejado de estar presente, sino porque el corazón se ha ido cerrando lentamente. Y esa apertura y cierre del corazón no suele ser consciente. No es una decisión radical. Es una suma de pequeñas decisiones diarias. Omitir la oración cuando se podía orar, evitar el silencio cuando se podía escuchar, posponer la conversión cuando se sentía la llamada. Y así, sin darse cuenta, el alma empieza a vivir en un estado de distancia interior. En ese contexto aparece otro fenómeno muy importante, la autocomplacencia espiritual. Es un estado en el que la persona ya no siente la necesidad de cambiar, porque se percibe a sí misma como correcta. Ya no hay urgencia de conversión, porque no se percibe pecado grave. Ya no hay hambre de profundidad, porque se cree que lo que se tiene es suficiente. Y ese es uno de los engaños más sutiles de la vida espiritual, confundir ausencia de escándalo con presencia de santidad. Pero la vida espiritual no se mide por la ausencia de caídas visibles, sino por la presencia de crecimiento interior. Y cuando ese crecimiento se detiene, aunque la conducta externa sea correcta, el alma empieza a perder vitalidad. Es como un cuerpo que sigue en pie, pero que ha dejado de desarrollarse. Por eso hay creyentes que llevan años sin una transformación real, sin un cambio profundo, sin una conversión nueva, y lo han normalizado. Aquí es donde el Evangelio se vuelve incómodo, especialmente cuando habla a la iglesia de la Odisea. No está dirigido a los alejados, sino a los que creen estar dentro. Dices, soy rico, no necesito nada, pero no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Esta frase no describe a alguien que ha rechazado a Dios, sino a alguien que cree que no lo necesita. Y ese es el núcleo del problema, la pérdida de la conciencia de necesidad. Porque la vida espiritual auténtica siempre nace de la necesidad. Necesidad de Dios, necesidad de necesidad de gracia, necesidad de perdón. Cuando esa necesidad desaparece, la fe se vuelve estática. Y una fe estática no es una fe viva, es una fe en proceso de apagarse lentamente. En el fondo, lo que está en juego aquí no es simplemente la práctica religiosa, sino la calidad de la relación con Dios. Una relación viva siempre implica movimiento, crecimiento, transformación. Implica ser confrontado, ser corregido, ser llamado a algo más profundo. Pero cuando esa dinámica desaparece, cuando ya no hay tensión interior entre lo que soy y lo que estoy llamado a ser, entonces la vida espiritual entra en un estado de falsa estabilidad. Y esa falsa estabilidad es engañosa porque se siente segura. No hay crisis, no hay conflicto, no hay ruptura visible, pero tampoco hay vida interior intensa. Es un equilibrio aparente que esconde una pérdida real. Y lo más preocupante es que muchas personas viven años en ese estado sin darse cuenta. En la práctica, esto se manifiesta en pequeñas señales. La oración se vuelve mecánica. La palabra de Dios deja de sorprender. La conciencia se vuelve menos sensible. Las decisiones importantes ya no se consultan con Dios de manera profunda. Y poco a poco, sin notar el cambio, Dios va ocupando un lugar secundario en la vida real, aunque siga siendo mencionado en lo religioso. Esto explica por qué muchas personas, incluso dentro de la fe, sienten un vacío persistente.
No es un vacío superficial, es una ausencia de profundidad. Es la sensación de que algo falta, pero sin poder identificar exactamente qué es. Y esa incapacidad de identificar la raíz del vacío es precisamente lo que perpetúa el problema. Porque cuando no se reconoce la causa espiritual del vacío, se buscan soluciones superficiales. Más actividades, más distracciones, más rutinas, más cumplimiento externo. Pero ninguna de esas cosas llena lo que solo una relación viva con Dios puede llenar. Y aquí es donde aparece otro elemento clave de este proceso: la desconexión entre fe y vida real. Es decir, una cosa es lo que se cree en teoría, y otra muy distinta es lo que se vive en las decisiones concretas. Dios está presente en el lenguaje religioso, pero ausente en las decisiones económicas, familiares, emocionales o laborales. Y esa separación interna crea una fragmentación del alma. Una fe que no llega a las decisiones reales no es una fe encarnada. Y una fe no encarnada no transforma la vida. Por eso hay personas que conocen la doctrina, pero no viven la transformación. Saben lo que está bien, pero no lo integran en su vida concreta. Y con el tiempo, esa brecha entre conocimiento y vida se convierte en un conflicto interior silencioso. Este es el terreno donde crece lo que podríamos llamar una espiritualidad superficial. Una espiritualidad que existe pero no transforma, que informa pero no cambia, que acompaña pero no guía. Y ese tipo de espiritualidad es compatible con una vida aparentemente correcta, pero profundamente desconectada. Y en ese punto, la persona puede incluso sentirse bien consigo misma, porque no hay crisis evidente. Pero la ausencia de crisis no siempre significa salud espiritual. A veces significa simplemente insensibilidad, porque cuando el alma deja de reaccionar ante su propio vacío, ha entrado en una etapa crítica: la normalización de la distancia con Dios. Cuando la distancia con Dios se vuelve parte de la rutina diaria, el alma entra en un estado mucho más profundo de lo que parece. Ya no solo hay tibieza, hay habituación a esa tibieza. Es decir, la persona no solo está lejos interiormente, sino que empieza a considerar normal esa distancia. Y ese es uno de los puntos más delicados de la vida espiritual, porque cuando algo deja de percibirse como problema, deja de buscar solución. En este estado, la vida espiritual sigue existiendo en apariencia, pero ha perdido su fuerza transformadora. La oración se mantiene como hábito, pero no como encuentro. La confesión se realiza, pero sin profundidad real. La fe se declara, pero no se encarna en las decisiones más importantes. Y así, poco a poco, la vida interior se convierte en una estructura externa sin contenido vivo. Uno de los síntomas más claros de este proceso es la ausencia de verdadera conversión continua, no la conversión inicial. Ese momento en el que alguien regresa a Dios o toma una decisión fuerte por la fe, sino la conversión cotidiana, esa transformación silenciosa que debería estar ocurriendo constantemente en el corazón. Cuando esa dinámica se detiene, el alma deja de crecer. Y un alma que deja de crecer no se mantiene igual, empieza a retroceder interiormente. Este retroceso no siempre se percibe de forma dramática. A veces se manifiesta como una pérdida de sensibilidad espiritual. Lo que antes movía el corazón ahora ya no impacta. Lo que antes provocaba reflexión ahora pasa desapercibido. Lo que antes generaba cambio ahora solo genera una ligera impresión momentánea. Y ese enfriamiento progresivo es uno de los signos más claros de una vida espiritual en riesgo. En muchos casos, esto se acompaña de una autoimagen espiritual establecida. La persona ya sabe quién es como creyente, ya tiene una identidad religiosa fija, ya se percibe como alguien correcto, suficiente, equilibrado. Y esa autoimagen, aunque parece positiva, puede convertirse en un obstáculo para la transformación, porque bloquea la posibilidad de verse con verdad. Cuando uno ya cree saber cómo es, deja de preguntarse cómo está realmente. Aquí aparece un punto clave: la pérdida del examen interior honesto. Muchas personas dejan de mirarse con profundidad. Dejan de preguntarse si están creciendo, si están cambiando, si están respondiendo a Dios con mayor fidelidad. Viven en una especie de inercia espiritual donde los días pasan, las prácticas continúan, pero el alma no se examina. Y sin examen, no hay conciencia real de estado interior. Esto explica por qué el pecado oculto del que estamos hablando puede sobrevivir tanto tiempo sin ser detectado. Porque no es un acto aislado, sino una condición interna. No es una caída puntual, sino una forma de vivir. Y cuando algo se convierte en forma de vida, deja de ser cuestionado. En ese contexto, incluso la relación con Dios puede empezar a deformarse. Ya no es una relación viva, sino una relación funcional. Dios está presente como referencia, como idea,
como parte de la identidad religiosa, pero no necesariamente como centro real de las decisiones. Y esa diferencia es crucial, porque una fe que no ocupa el centro termina ocupando solo los márgenes. Esto se ve especialmente en cómo se toman las decisiones importantes. Muchas veces, las decisiones económicas, familiares o personales se toman primero desde la lógica humana y solo después se intenta integrar a Dios como apoyo secundario, no como guía principal, sino como complemento. Y ese desplazamiento interno cambia profundamente la estructura espiritual de la persona. Al mismo tiempo, aparece otro fenómeno, la desconexión emocional con la fe. La persona sigue creyendo, pero ya no experimenta movimiento interior. Puede escuchar palabras sobre Dios sin sentirse interpelada. Puede participar en actos religiosos sin experimentar transformación. Y esa falta de respuesta interior suele interpretarse como normalidad, cuando en realidad es un signo de enfriamiento espiritual. Es importante entender que este proceso no ocurre de forma repentina, es acumulativo. Se construye a través de pequeñas omisiones repetidas, una oración dejada para después, una reconciliación postergada, una decisión moral evitada, una verdad interior ignorada. Cada una de esas pequeñas omisiones parece irrelevante en el momento, pero con el tiempo forman un patrón de distancia. Y ese patrón es el verdadero núcleo del problema. No es un gran pecado visible, sino una serie de pequeñas renuncias al crecimiento interior. Pequeñas elecciones repetidas que van moldeando el alma sin que la persona lo perciba claramente. En este punto, la vida espiritual puede seguir funcionando externamente durante mucho tiempo. Puede haber participación religiosa, lenguaje de fe, incluso cierta disciplina. Pero internamente, la dinámica de transformación se ha debilitado. Y cuando la transformación se detiene, la fe empieza a convertirse en una estructura sin vida. Por eso tantas personas llegan a un momento en el que sienten algo difícil de definir. No están en crisis abierta, pero tampoco están en plenitud. No han abandonado la fe, pero tampoco están siendo transformadas por ella. Es un estado intermedio, silencioso, pero profundamente significativo. Y es precisamente en ese estado donde el alma más necesita sinceridad, porque solo la verdad interior puede romper la inercia espiritual. Solo el reconocimiento honesto del propio estado puede abrir la puerta a un cambio real. Mientras la persona se mantenga en la ilusión de que todo está bien, nada cambia. Pero cuando se atreve a ver con claridad, algo comienza a moverse. Cuando una persona comienza a ver con claridad su propio estado interior, aunque sea incómodo, algo importante empieza a cambiar dentro de ella. Porque la vida espiritual no se renueva desde la ilusión de que todo está bien, sino desde la verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre abre un camino hacia la transformación real. El problema es que muchas personas viven durante años evitando esa mirada honesta hacia adentro, no porque no puedan hacerlo, sino porque implica enfrentarse a realidades que han preferido no nombrar: omisiones, frialdad interior, falta de oración profunda, decisiones postergadas, perdones no concedidos, prioridades desordenadas. Y mientras esas realidades no se reconocen, el alma permanece en un estado de estancamiento espiritual. Este estancamiento no es visible desde fuera. Por eso es tan engañoso. Una persona puede seguir cumpliendo con prácticas religiosas, puede mantener una imagen coherente, puede incluso sentirse tranquila consigo misma, pero en su interior no hay crecimiento real, no hay transformación profunda, no hay un movimiento continuo hacia Dios. Y sin ese movimiento, la vida espiritual se convierte en una rutina sin dirección. Uno de los elementos más importantes para romper este estado es recuperar la conciencia de dependencia de Dios, porque en el fondo la tibieza espiritual siempre está relacionada con una pérdida de esa dependencia. Cuando una persona deja de sentirse necesitada de Dios, aunque siga creyendo en Él, su fe se vuelve formal. Ya no hay urgencia, ya no hay hambre interior, ya no hay búsqueda real. Y sin esa necesidad, la relación se enfría. La vida espiritual auténtica siempre nace de la necesidad. Necesidad de perdón, necesidad de guía, necesidad de transformación, necesidad de gracia. Cuando esa necesidad se debilita, el alma empieza a vivir de sí misma, y eso inevitablemente conduce al desgaste interior, porque el ser humano no está hecho para sostener su vida espiritual desde sus propias fuerzas. Por eso, el primer paso real hacia la renovación no es hacer más cosas, sino volver a reconocer la verdad, que sin Dios la vida interior se debilita, que sin oración profunda el corazón se enfría, que sin conversión continua el alma se estanca. Esa honestidad no es condena, es el comienzo de la sanación. En este punto,
También es necesario hablar del orgullo espiritual en su forma más sutil. Ese orgullo que no se expresa con arrogancia, sino con autosuficiencia interior. Cuando una persona deja de buscar cambio porque cree que ya está bien, ese es el momento en el que el crecimiento se detiene. Y cuando el crecimiento se detiene, la fe empieza a convertirse en una identidad fija en lugar de una relación viva. La fe, sin embargo, no es una identidad estática, es un camino, es un proceso continuo de transformación, es un movimiento constante del corazón hacia Dios. Y ese movimiento requiere humildad, porque solo un corazón humilde puede reconocer que todavía necesita ser transformado. Por eso, uno de los signos más claros de salud espiritual no es la ausencia de lucha, sino la presencia de crecimiento. Una persona espiritualmente viva no es la que no tiene dificultades, sino la que sigue cambiando, sigue corrigiendo su vida, sigue permitiendo que Dios la moldee. En contraste, la tibieza se caracteriza por la ausencia de esa dinámica. No hay grandes caídas, pero tampoco hay grandes avances. No hay ruptura con Dios, pero tampoco hay cercanía creciente. Es una estabilidad aparente que esconde una pérdida real de profundidad. Y cuando ese estado se prolonga, el alma empieza a acostumbrarse. Ya no percibe la falta de fuego interior como un problema. Ya no siente la ausencia de transformación como algo urgente. Y esa normalización del estancamiento es lo que hace que tantas personas permanezcan durante años sin avanzar espiritualmente. Sin embargo, incluso en ese estado hay una puerta abierta, y esa puerta es la sinceridad con uno mismo delante de Dios. El momento en el que una persona deja de justificar su estado y comienza a reconocerlo con humildad, no para condenarse, sino para abrirse a la gracia, porque la gracia de Dios no actúa sobre la ilusión, actúa sobre la verdad. No transforma lo que está oculto, sino lo que se presenta con honestidad. Y cuando un corazón se abre desde la verdad, incluso si está frío, incluso si está débil, incluso si está estancado, puede comenzar un proceso nuevo de renovación. Ese proceso no siempre es inmediato ni espectacular. A veces es lento, progresivo, silencioso, pero es real. Y es precisamente en ese proceso donde la vida espiritual vuelve a nacer, donde la oración recupera profundidad, donde la fe vuelve a tocar la vida concreta, donde el corazón vuelve a sentir la necesidad de Dios no como teoría, sino como experiencia viva. Al final, todo lo que hemos visto a lo largo de este mensaje converge en una sola verdad. El problema no es solo lo que haces o dejas de hacer, sino el estado del corazón desde el cual vives. Y ese estado puede cambiar, no por esfuerzos humanos aislados, sino por un regreso sincero a Dios. Ese regreso no requiere perfección previa, requiere decisión, requiere humildad, requiere verdad. Y en el momento en que esa decisión se toma, aunque sea pequeña, aunque sea interior, aunque sea silenciosa, algo empieza a moverse en lo profundo del alma. Porque Dios no está esperando una versión perfecta de ti, está esperando tu regreso.